Chino, la etimología. Hoy hablamos del carácter ao. Este sinograma fue creado para el nombre de un pueblo y del lugar donde vivían. Al principio solamente tenía la parte de izquierda, que estaba representado con una persona destacando su peinado. Quizás fue la parte más destacada de la imagen de ese pueblo. Más tarde le añadieron una mano con palo. A través de esto podemos ver que la relación entre ese pueblo con los antiguos chinos no era muy buena. En la dinastía Zhou, ese carácter fue prestado para transliterar la palabra infante en la lengua del vizcondado de Chu, que también se pronuncia ao. Para evitar la confusión, al significado original, posteriormente le añadieron el radical de precipicio fu. Ese carácter también fue prestado para la palabra ao, que significa viajar, deambular, andar errante. Para poder distinguir con los casos anteriores, le añadieron más tarde el radical de caminar, chuo. Del ao de viajar se derivó el significado de revolotear, planear. Al inicio tomaron de prestado el carácter de cao, que significa una tierra alta que está a la orilla de un río, para escribirlo. Más tarde lo distinguieron añadiendo el radical de pluma, yu. El carácter ao también fue prestado para escribir la palabra ao, de arrogancia, orgullo, fuero, aunque realmente esa palabra ya tenía su propio ideograma. Está compuesto por cabeza, shou, y desenfrenar, ao. La segunda parte también funciona como fonema, para representar la pronunciación del carácter construido, pero ese carácter fue abandonado y sustituido por el carácter ao que estamos hablando. Para distinguir con otros casos, le añadieron el radical de mujer, nü, o el radical de persona, ren. Al final, el segundo caso que llevaba el radical de persona es el más común. De la palabra ao de arrogancia, orgullo, se derivó la palabra de caballo indómito y crearon un nuevo carácter basando de carácter de ao, añadiendo el radical de caballo, ma. De esta manera podemos ver que aunque las palabras ao, de nombre de un pueblo, de infante, de viajar y de arrogancia, comparten una misma parte en su carácter, simplemente era por su similitud en la pronunciación. Es fruto de casos de préstamo, pero estas palabras no comparten un mismo origen. Por otro lado, entre ao de viajar y ao de revolotear, y entre ao de arrogancia y ao de un caballo indómito, sí que comparten un origen común etimológico.